Bueno, buen día queridos compañeros estudiantes. Eh, en esta ocasión los vengo acompañando en el área de religión, ¿sí? En el cual pues ustedes en la página del colegio provisional encontrarán el cuadro de temas y subtemas y allí también encontrarán las fechas de entrega de esos respectivas actividades. Y encontramos como tal en el primer tema que es el budismo y el subtema conceptos generales. Quiero aclarar acá una cosa, el budismo es un concepto, una corriente filosófica muy amplia, entonces pues voy a ser muy preciso en este concepto como tal. Entonces en esta presentación te vamos a explicar qué es el budismo, cómo se origina esta religión, además cuáles son sus características, principios filosóficos y finalizando los símbolos. ¿Listo? Entonces pues les recomiendo chicos que vayan tomando apuntes de la presentación. ¿Qué es el budismo? El budismo es una religión, una doctrina filosófica y espiritual no teísta. ¿Qué se refiere la palabra o la frase no teísta? Ellos no creen que Dios creó el universo. ¿Listo? Entonces ellos no creen eso. En su seno se dan un conjunto de tradiciones, creencias, ritos y prácticas espirituales que varían según la rama del budismo a la que se refiere. Todas ellas tienen en común la enseñanza del maestro espiritual Buda. Con este párrafo ya podemos hacer referencia a que el fundador de esta corriente o esta religión es el señor Buda. ¿Listo? Acá nos dice que hay varias ramas del budismo, por eso voy a ser pues como muy puntual, ¿sí? Y muy preciso en los términos, ¿listo? En tanto a doctrina, el budismo no se centra en la reverencia o devoción de ningún dios como tal, ¿listo? Ningún dios. Se supone que antes de Cristo, un emperador indio llamado Asoka fue el que proclamó el budismo como religión oficial en su gobierno. ¿Listo? Entonces, para que tengamos presente esas pequeñas ideas. Bueno, encontramos como tal los principios filosóficos de esta religión. El primer principio filosófico habla de las tres marcas o las tres realidades. Esto trata de las personalidades que tiene un ser humano según Buda. La primera característica o la primera marca o realidad es la impermanencia. ¿Qué es la impermanencia? Nada es permanente, ¿sí? Y no debemos aferrarnos a eso, a nada. ¿Listo? Nada es permanente. La privación de una permanencia, se puede decir. ¿Listo? Encontramos la insustancialidad, la cual hace referencia a la falta de interés, a la falta de sustancia. ¿Listo? Entonces, eso hace referencia a la insustancialidad. ¿Listo? El poco interés. El sufrimiento y pues el descontento. Encontramos dentro de esos principios el karma. ¿Listo? El karma es pues, chicos, toda esa acción intencional que uno a veces hace. Y entonces, según el budismo, crea uno o varios efectos según ese comportamiento. ¿Listo? El cual pues es percibido en un futuro. Digamos, si yo soy bueno, pues voy a recibir eh, cosas buenas. Si soy malo, pues voy a recibir pues cosas malas. ¿Listo? Eso es como tal el karma. Y el karma como tal en ocasiones pues motiva a las personas. ¿Motivan a qué? Pues a ser buenos. ¿Sí? Si ellos son buenos, pues van a recibir el mismo trato, ¿cierto? Entonces, pues el karma también determina el destino previsible de las personas. ¿Listo? Como tal es la consecuencia que conlleva una acción. ¿Listo? Tengamos en cuenta que esta religión no existe ni el cielo ni el infierno como destinos después de la muerte. ¿Listo? Tengamos en cuenta eso. Ellos lo que creen es que uno llega a un estado espiritual mental. Sí, eso es algo como ya muy místico. Entonces uno se vuelve una energía, ¿no? ¿Listo? Entonces eso es algo muy místico.
muy difícil de creer este tipo de conceptos. Pero pues ustedes ya saben que tenemos que respetar. ¿Listo? Encontramos el tercer principio filosófico, que es el samsara. El samsara es como tal la reencarnación, el tiempo circular permanente que usted dura en la tierra. Usted muere y automáticamente, según el budismo, usted nace. ¿Listo? Entonces algunos dicen que si usted en toda su vida fue bueno, puede ser que en la otra vida sea malo, puede que tenga más tristezas. Entonces es como tal vivir todo ese tipo de contextos. La felicidad, la tristeza, la pobreza, la riqueza. ¿Listo? Entonces pues entre más personas crean que han vivido todos esos estados, todos esos espacios, pues se van considerando como unos dioses, no dioses, sino como unas personas las cuales tienen muchos conocimientos. ¿Listo? Muchas, muchas experiencias. Entonces la gente acude mucho a ellos para saber cómo uno debe de pronto reaccionar hacia cierto hecho. Entonces ellos como que creen que han vivido todas esas vidas según pues esta religión. Y encontramos como tal el cuarto principio filosófico, que es el nirvana, que es el estado de iluminación espiritual. Es donde llega la persona ya, finalizando que la persona como tal no nace, no muere, no tiene sufrimientos, no tiene nada, se vuelve una energía. Eso es algo, como vuelvo y lo repito, algo místico, algo o sea, pues para nosotros es muy difícil de creer, pero entonces ellos creen que pues uno se vuelve una energía positiva y llega a ese famoso nirvana. ¿Listo? Continuamos con la simbología del budismo. Encontramos dentro de esas cuatro simbologías la rueda del Dharma. Según esta rueda representa el noble camino óctuple que Buda enseñó a sus discípulos. ¿Qué es el camino óctuple? Son como ocho ideas que él enseñó, partiendo pues de todo su camino de enseñanza hacia todas estas personas. Encontramos el nudo sin fin, que simboliza la eterna sabiduría de Buda, ya que no tiene ni principio ni fin. Encontramos el árbol de Bodhi. Se trata del árbol en el que Buda se sentó a meditar. Según allí, él llegó a ese estado espiritual, a ese estado místico, allí en ese árbol. ¿Listo? Y la flor de loto, que significa pues como tal la pureza mental. Continuamos con sus templos, con sus lugares sagrados y los lugares pues donde se ubican estos templos, ¿vale? Encontramos el Lumpini, que se encuentra en Nepal, esto es en Asia, es el lugar de nacimiento de Buda. Encontramos el Bodh que se encuentra en la India, y allí fue donde alcanzó la iluminación, lo que pues yo les decía, como tal llegó al estado místico, ¿sí? Encontramos el Sarnath, que se encuentra en la India, donde dio su primer sermón, inició como tal a generar ese tipo de conversatorios. Encontramos el Kushinagar, que queda en la India, y pues es el lugar como tal del fallecimiento. Si se dan cuenta, casi todo queda en la India, pues se hizo pues muy popular esta corriente filosófica, también el hinduismo en la India. Entonces pues dicen que pues por eso es que pues gracias a que pues desafortunadamente nacieron tantas religiones allá, unas religiones pues como la que vemos acá. Se supone que nuestro Dios los castigó o los castiga, partiendo pues de la miseria con que vive Asia en algunos lugares, esa miseria, esas malformidades de esos niños que nacen, ¿sí? Esas malformidades siameses, unas cosas que realmente no se ven, pues en un país como Colombia, afortunadamente gracias a Dios. Entonces pues tengamos también en cuenta todo ese tipo de contextos que ata también inconscientemente a nuestra religión. Entonces, pues nada, muchachos, espero pues haya sido interesante este tema
Igual seguiremos viendo más características de esta religión, de esta corriente filosófica, así que nos veremos en la próxima ocasión. Que estén muy bien, bendiciones.